Y hoy tenemos un invitado especial con quien vamos a hablar de un tema interesante que quizás no siempre vamos a relacionar con el tema tecnológico y es el tema de la atención al cliente. Algo que, por supuesto, todos vivimos en el día a día cuando vamos a una tienda, cuando nos acercamos a un comercio, cuando conversamos con una empresa. Y esa impresión que nos llevamos, eso que nos hace sentir la organización con la que estamos adquiriendo un servicio o un producto. Y si bien el objetivo principal de esta atención es que uno se sienta atendido, se sienta bien, se sienta cómodo, no siempre vamos a obtener ese resultado. Y es precisamente allí donde personalidades como los consultores de atención al cliente, pues brillan más para poder hacer que los negocios no solamente puedan lograr ese hito de alegrarle el día al cliente, de hacerlo sentir bien, sino también, por supuesto, de aumentar las ventas. Y para conversar con detalle de este tema, tenemos al ilustre invitado Pedro Cárdenas, consultor de atención al cliente. Bienvenido, Pedro, bienvenido a Bit a Bit. Gracias, aprecio mucho la presentación y muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a Pedro ti. Cárdenas es mi nombre. Ajá. Gracias a ti por el tiempo, estimado Pedro. Por favor, háblanos de ti, de tu experiencia, para que nuestra audiencia te conozca. Primero, me siento privilegiado por la invitación. Pedro Cárdenas, tengo una vasta experiencia en ventas y mercadeo, alrededor de 40 años en eso. Comencé en Procter & Gamble, donde trabajé 11 años, y luego presté servicios ya como consultor en diferentes empresas como S.C. Johnson, Johnson & Johnson, Unilever, Gillette, antes de comprar a Procter & Gamble, diferentes empresas, Mavesa, cuando estaba antes de entrar en Empresas Polar, entre otras cosas, y me especialicé en el área de ventas, de mercadeo, de entrenamiento para personal de supermercados, para gerentes de supermercados, para vendedores, para el área de reclutamiento. Todo lo que tiene que ver con servicio lo he tratado de integrar y es lo que llevo ya alrededor de 40 años prestando ese servicio con la idea de contribuir a que las personas cada día sean mejores y de hecho los resultados en las empresas pues sean mejores. La base de todo es el ser humano, tanto vendedores como compradores, como personal que gira alrededor de este maravilloso medio que es el servicio. Y es súper interesante. Es más o menos un resumen de... Pero fíjate que es muy interesante lo que comentas, Pedro, porque prácticamente tienes conocimiento de todo lo que es la cadena de suministros de lo que serían los supermercados. Eso es lo que intento, sí, así mismo es. Esa maravillosa cadena. Y fíjate, tengo una pregunta. Ya que tú conoces a detalle todo el tema de la cadena de suministros y has podido tener la oportunidad tanto de entrenar personal como también, digamos, estar tanto externo al tema de las ventas, como también ser entrenador de esas personas y también tú ser vendedor y estar dentro de ese sistema. En tu opinión, ¿cómo ha cambiado el tema de la atención al cliente con la llegada de las redes sociales? Ha agilizado esa relación a través de las redes sociales, la ha hecho mucho más ligera, que la conexión sea mucho más rápida. Lo que ha sucedido es que también se ha corrido el riesgo de que de golpe dependemos demasiado de las redes sociales y se despersonaliza el servicio. Y ese es un pecado mortal. Las redes tienen que ser un apoyo, que es maravilloso, las redes sociales en atención al público, pero nunca pueden ser sustituyentes del contacto, de la conexión entre las personas,
entre los empleados de una tienda, de un supermercado, un vendedor y los consumidores. Ese es el riesgo que yo he visto y que se ha venido incrementando lamentablemente. Las redes, insisto, son una maravillosa herramienta para fortalecer, no para sustituir la conexión entre consumidores y personal de servicio. Y fíjate que estoy totalmente de acuerdo contigo porque estoy totalmente seguro que muchos de nuestros radioyentes se van a sentir identificados, que al momento de tener un, un problema, quieren llamar a la empresa que le está proveyendo X tipo de servicio y se encuentra que los atiende una central telefónica o de repente el único mecanismo de contacto es un WhatsApp y uno necesita esa interacción humana. Por lo menos a mí personalmente me pasa eso. Yo prefiero mil veces conversar con una persona que, que con una máquina. Bueno, es que para darte la razón, recientemente me pasó algo, pero muy similar a lo que estás diciendo. Tuve un problema con un tubo en el apartamento, se me botó un agua, se rompió el tubo y por supuesto entré en crisis. Muy cerca de la casa hay una enorme ferretería muy completa y con una gran presencia. Llamé a esa ferretería y cayó en la contestadora. Marque 1 si es recursos humanos, marque 2, marque 3, marque 9 si es venta. Cuando el teléfono marque 9, venta, nuestro personal se encuentra ocupado en estos momentos, deje su mensaje. No me dieron respuesta. Llamé a otra ferretería también muy grande y muy conocida. La misma respuesta, marque 1, marque 2. Llamé a una tercera ferretería y me atendió una persona. Le comenté y de una vez me dio una explicación. Mira, tenemos de dos tipos de tubo, o de plástico o de acero inoxidable. Eso generalmente es de media pulgada. Me dio una explicación. ¿Dónde crees que compré el repuesto? En la que me atendió personalmente y me resolvió la tragedia que tenía, que era un tubo roto, y yo que soy sumamente torpe para ese tipo de cosas, pues me ayudó muchísimo. En la tarde me llamaron las dos de las dos ferreterías, uno más temprano que la otra. Ya tenía el problema resuelto. En ese tipo de negocios como ferreterías, como clínicas, empresas donde generalmente el cliente llama porque tiene una emergencia, mi recomendación es que siempre debería haber alguien atendiendo el teléfono y la contestadora me parece muy valiosa si en el momento el teléfono estuviera ocupado, las líneas estuvieran ocupadas y devolver la llamada inmediatamente. Dependemos muchísimo de la tecnología para eso y en el servicio no es recomendable eso. Eso que comentas es especialmente interesante porque fíjate que hay muchas tecnologías que sirven para optimizar el servicio de atención al cliente en los contact centers, en los centros de contacto. Pero vamos a hablar de eso cuando volvamos del corte, estimado Pedro. Por el momento nos vamos a corte, pero no se desconecten que en breve regresamos con la entrevista al consultor Pedro Cárdenas. Y cuando nos fuimos a corte en el segmento anterior, quedó una idea al aire, que es el tema de los contact center o los call center. Y es que es muy interesante las tecnologías que se están desarrollando para poder optimizar el funcionamiento de estas tecnologías, bueno, de este tipo de servicios, como por ejemplo, estuve leyendo sobre herramientas de inteligencia artificial para poder automatizar parte de las tareas de las personas que trabajan en el call center y también el uso de inteligencia artificial para poder detectar los sentimientos de las personas que llaman. Algo impresionante para poder recabar información de las personas que llaman a la organización. ¿Qué piensas de esto, estimado Pedro? Sí, la inteligencia artificial, por supuesto, es una herramienta maravillosa, recordando algo.
todos hablamos de inteligencia artificial, pero al fin y al cabo fue creada por el ser humano. Hasta ahorita la inteligencia artificial lo que ha hecho es acumular información, concentrar información para facilitar la gestión de uno, no para sustituirlo. Debo insistir mucho en eso. Entonces, esa palabra que usaste, que la inteligencia artificial está intentando o están tratando de que identifique los sentimientos de las personas, es absolutamente maravilloso, porque nosotros somos 80% emocionales y 20% racionales. En ese estupendo libro que recomiendo de Daniel Goleman, Inteligencia Emocional, refleja la importancia. Nosotros somos seres emocionales y espirituales, y los call centers deben estar enfocados en ese sentido, que no sea un contacto, sino que se convierta en una conexión. Voy a mencionar 2 ejemplos. Uno que también me pasó a mí. Llamé a una línea de autobuses para preguntar por un viaje interurbano entre ciudades. Me atendió un señor personalmente, en vivo. ¿Qué era lo que creo que debe mejorar? Que tenía como unas palabras al caletre. Me hacía una pregunta: ¿hacia dónde viaja usted? Hacia tal ciudad. ¿Qué otra cosa necesita, caballero? Y esa palabra, ¿qué otra cosa necesita, caballero? Era absolutamente Mecánico. impersonal. Y los call centers deben ser no un contacto, sino una conexión. ¿Cómo lo puedo ayudar? ¿A qué ciudad va? ¿A qué horas piensa ir? Que se convierta en una conversación. Él me estaba atendiendo como que dele rapidito, que estoy muy ocupado. Nuevamente se despersonaliza. Lamentable error. Tiene que ser una conexión, no un contacto. Día de Acción de Gracias del año pasado, estaban hablando de los récords que se baten en las ventas entre jueves y domingo en los Estados Unidos y tal, y estaban en una cadena de supermercados, en su central telefónica, que habitualmente tiene 3 operadores. Para esos 4 días tenían contratados 50 operadores para que atendieran las llamadas en vivo, para que funcionaran todos los deseos de compra de los consumidores. Eso es apreciar el valor del consumidor. Eso es transmitir una imagen de que usted me interesa, porque han podido dejar a los 3 operadores y que todas las llamadas cayeran en una contestadora automática. Ahí es a lo que yo me refiero, donde se piensa siempre en el consumidor. Sin consumidores no hay negocio, no hay ventas. Totalmente de acuerdo. Eso era lo que quería terminar de comentar. No te preocupes, me parece que estamos totalmente en línea, estoy totalmente de acuerdo porque el consumidor es el rey, sin consumidor no hay negocio. Por eso te quería preguntar, ¿cuál consideras que son las 3 recomendaciones más importantes para un contact center, para optimizar su servicio? Primero, en la entrevista para contratar a las personas que van a trabajar en el call center, ¿cuál es la intención de trabajar? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Tiene deseos de trabajar en ese cargo? ¿Cómo es sus deseos de atender? Muy importante, la fluidez y el manejo del idioma. 1, una recomendación. 2, saber escuchar, interpretar y comprender las intenciones de quien hace la llamada. Personalizarla sería la 3ª recomendación. Deseos de trabajar, saber escuchar y comprender a la persona, que transmita en su tono de voz. Es fundamental la manera de hablar, como que yo estoy aquí para resolver su situación, para facilitarle su día.
porque usted es muy importante para mí. Si yo tengo deseos de trabajar, si tengo deseos de escuchar y si tengo deseos de resolver, no estoy obligado ni tengo que hacer las cosas. Quiero hacer este trabajo y quiero contribuir en la solución de su problema. Las 3 recomendaciones serían querer hacer, querer escuchar y querer comprender. Me parece interesantísimo porque dentro de este mundo en el que estamos viviendo tan tecnológico, ese tipo de interacción siempre va a ser necesaria en nuestro día a día. Ya vamos a continuar con la entrevista. Por el momento nos vamos a un corte, pero no se desconecten que en breve regresamos con la conversación al consultor Pedro Cárdenas sobre el uso de tecnologías para mejorar la atención al cliente en los negocios. Amigo Pedro, hasta el momento hemos tenido una conversación muy interesante sobre ese contacto las personas necesitan para, para sentirse cómodos, eh, sentirse a salvo, sentir que las empresas pueden resolver sus problemas al momento de comunicarse con algún tipo de servicio, como puede ser un contact center, un call center, pero hay otro tipo de herramientas que se pueden implementar para dar la atención al cliente desde otros mecanismos, como por ejemplo los chatbots, con, para que se pueda automatizar la interacción, ¿no? Y si bien el factor humano es importante, es cierto también que la tecnología ayuda a crecer más rápido los negocios. Por eso te quiero preguntar, ¿crees que la tecnología puede ayudar a superar limitaciones de infraestructura en algún tipo de negocio? Absolutamente. La tecnología fue creada para hacernos la vida mejor. Insisto, lo que no debe sustituir al ser humano. Un chatbot con algunas respuestas acerca de las preguntas más comunes que puede hacer un consumidor es una ayuda para la persona que está atendiendo, para la persona que está recibiendo la información. Pero como comentaste hace un momento, tiene que ser todo negocio, toda llamada, toda empresa que esté resolviendo problemas y que la persona se sienta que está en un refugio, que le pueden resolver un problema, que sabe que está bien atendido, que no es una molestia ni una carga más, sino que llamó al sitio adecuado. Vi una estadística ahorita recientemente, hace 2 días, que el 68% de consumidores y compradores, cuando se sienten bien atendidos, compran mucho más de lo que pensaban adquirir en ese punto, en ese Interesante. sitio donde lo atendieron. Una Eso es estadística uno. poderosa. Y lo otro, para aprovechar que es necesaria la conexión. A ver, la tecnología es fundamental y necesaria. Y estamos en el siglo de la información, donde cada día el conocimiento se adquiere a mayor velocidad. Pero una escritora americana muy famosa del siglo pasado, Maya Angelou, dijo una frase espectacular. Una persona puede olvidar lo que le dijeron, lo que nunca olvidará fue cómo la hicieron sentir. Una frase Uno poderosa. llega a un restaurante y es atendido de una manera impersonal o con fastidio, eso no lo olvidas nunca. Uno llega a un supermercado y la persona que lo atiende tiene agrado, tiene una sonrisa, es la menor distancia entre 2 personas, una sonrisa, se va a sentir bien, se va a sentir refugiada. Estoy en el sitio preciso. La tecnología es necesaria, va a mejorar muchos problemas, pero tiene que ser algo que incremente la relación, que haya armonía entre el chatbot y las personas, que no haya una diferencia, sino que todo sea un entorno
nuevamente para que en vez de un contacto siempre se piense en una conexión. ¿Cuál crees que es cómo crees que se puede conseguir ese equilibrio entre la atención automatizada y la atención humana para evitar que los clientes se frustren? El sentido de equipo, eso tiene que venir de la gerencia, de arriba hacia abajo. Uh-huh. Todas las personas que trabajan en un supermercado, en una tienda, en una clínica, manejando un bus, el conductor y su ayudante, donde usted vaya, tiene que ser en una función de equipo, tienen que hablar de ese tema, todos tienen que estar en línea. Yo recuerdo y hablar permanentemente de sus casos, hablar permanentemente de cómo mejoramos, estimular a quienes lo están haciendo bien, por qué alguien no lo está haciendo mal. Todos tenemos que trabajar en función de eso, todo el equipo, desde la gerencia hacia abajo. Y es un tema que tiene que tocarse recurrentemente. Tiene que ser en las horas de servicio, de trabajo, nuestro tema, nuestra forma de conversación permanentemente. Saber que cada cliente que llega entra como un extraño y sale como un amigo, porque sale agradecido, porque hay armonía en la conversación. Fíjate que eso que comentas me parece Y lo que se interesante. está hablando. Fíjate que eso me parece súper interesante porque podemos atarlo al concepto de la omnidireccionalidad, si no estoy mal es así, que es un término de atención al cliente donde toda la organización debería poder conocer la información del cliente final. O mejor dicho, no toda la organización, sino las personas o esas personas de contacto con el cliente final, cuestión de que el cliente sienta esa cercanía independientemente de a qué sitio vaya, a qué oficina vaya, a qué tienda vaya, ¿no? Y esto me lleva a una pregunta o a una reflexión interesante, Pedro, porque fíjate que cuando hablamos de este tipo de conceptos, entonces estamos hablando de que la organización tiene en su poder información, es decir, datos de los clientes finales. Y por supuesto, deben ser protegidos. Por lo que me gustaría preguntarte en un minuto, ¿consideras que los negocios deberían ampliar su visión en los temas de ciberseguridad para poder optimizar sus sistemas de atención al cliente? Absolutamente. Y sobre todo creo que donde más fallamos en los negocios con la protección de los datos de los clientes es que el personal que maneja las computadoras creo que necesita más entrenamiento y más advertencia y estarle recordando cada día la importancia de la protección de datos. A veces un empleado, por ver un correo particular o personal, permite la filtración y que los datos sean dañados. Eso mucho más que yo y las tremendas tragedias que hay a todo lo largo del mundo, los daños terribles que le causan a los sistemas de computación, a los archivos. Entonces yo creo que es fundamental nuevamente entre el ser humano capacitar permanentemente y periódicamente y en tiempo real a la importancia de proteger los datos de los consumidores para que no sucedan esos enormes problemas que hay y vemos a diario donde se afectan bancos, supermercados, todo tipo de clientes, clínicas, pero a diario. Ustedes lo saben más que yo. Sin duda alguna es fundamental el manejo de los datos, pero la protección y que el cliente se sienta seguro de que en ese negocio sus datos están protegidos. Puedo terminar con una frase Claro que sí. muy famosa para recordar la valiosísima importancia de lo que es el servicio. Ese maravilloso poeta iraní Rabindranath Tagore dijo una vez: dormido soñé que la vida era alegría, luego desperté y me di cuenta
que la vida era servicio y el servicio es alegría. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Pedro, por toda esta información tan valiosa. Le recordamos a toda nuestra audiencia que las redes sociales del consultor Pedro Cárdenas son @cárdenasconsultor en Instagram. Muchísimas gracias, Pedro. Finalizamos el programa de hoy dándole muchas gracias a todos nuestros radioescuchas por acompañarnos. Cerramos el programa con personas que pueden hacer esto posible. En presidencia tenemos a Dani González, en vicepresidencia Angélica González, en la dirección general de la estación Rafael Seijas. En los controles nos acompañó Ángel Urizar, en la producción Ángela González, en la locución su servidor Juan José Pirela Molina. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @tu radio web, @bit-a-bit-radio y @Juan J. Pirela. Hasta la próxima semana.